Camila, 28 años, se sube al bus sin mantener la distancia mínima de 1,5 metros. No lo sabe, pero la persona que va a su lado es positivo para COVID. Llega a casa, saluda a Paula, su hija de 9 años, y a su abuela Rosa de 72. Camila es asintomática. Su hija tiene fiebre. Su abuela no puede respirar. Todas son positivo. Paula y Camila se recuperan. Rosa fallece. Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa, ya uso tapabocas. ¿Para qué más? Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos una vez más la bienvenida a este espacio, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todos los héroes del sector de la salud que trabajan por los colombianos. Agradeciéndole también a la fuerza pública por su dedicación, por su entrega. Agradeciéndole a los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal. Y agradeciéndole inmensamente a todos aquellos que han estado en los servicios públicos, en los servicios esenciales, atendiendo el aislamiento preventivo obligatorio en nuestro país. Y agradeciéndole también a todos aquellos que han estado en las cadenas de abastecimiento y a quienes van recuperando vida productiva para darle dinamismo a nuestro país y al mismo tiempo seguir los protocolos y los lineamientos para proteger el sistema de salud, para salvar vidas. Una vez más, empezamos este espacio haciendo un balance de las cifras que tenemos del COVID-19 en nuestro país. Y quisiera empezar por lo siguiente. Hoy se realizaron 10.306 pruebas. Hoy es un día récord en pruebas en nuestro país y se han registrado 1.022 casos positivos, lo que significa que del total de pruebas realizadas, el 9.9% representaron casos positivos, es decir, el 90% de esas pruebas fueron descartadas. Para el día de hoy se han registrado 26 fallecimientos y quiero expresar nuevamente mi solidaridad, mis condolencias, mi sentimiento de solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos. Hoy podemos también decir que a la fecha en nuestro país se han realizado 271.118 pruebas, de las cuales 248.115 han sido descartados. El país registra a la fecha 23.003 casos positivos. Y si nosotros empezamos a desagregar cómo están manejándose esos casos positivos, encontramos que el 90.37%, es decir, 20.788 personas están siendo atendidas en sus casas con manifestaciones leves, moderadas o asintomáticos. En hospital tenemos 5.02% de los casos positivos, que representan 1.155 personas. Y en unidades de cuidado intensivo tenemos 249 personas, lo que representa tan solo el 1.08% de los casos positivos en nuestro país. Y se han recuperado 5.511 personas. Sigue creciendo aceleradamente este número. Cuando miramos el entorno mundial, nos damos cuenta que el mundo registra 5.550.399 casos, de los cuales tenemos activos 2.887.400. Se han recuperado ya 2.269.000
880. Y tenemos a nivel mundial pacientes en situación crítica 53.024 y se registra un total de personas fallecidas de 348.302 personas en todo el mundo. Estos análisis son muy importantes y a lo largo de los últimos días he recibido muchísimos mensajes de ciudadanos que me han pedido que demos una información un poco más detallada frente a algunos indicadores. Y yo quisiera compartirles a ustedes eso hoy cuando estamos haciendo también balance de lo que ha sido el aislamiento preventivo obligatorio, las fases donde hemos estado dando recuperación de vida productiva y cómo el país se compara con otros lugares del mundo. Y por eso quisiera empezar con lo siguiente. Yo quería compartirles a ustedes un comparativo de contagios por millón de habitantes comparado en el entorno latinoamericano y también con el entorno mundial. Así que déjenme empezar por compartirles a ustedes una primera gráfica donde nosotros vemos que Colombia a la fecha registra 432 casos por millón de habitantes. Eso nos sitúa a nosotros por debajo de países como Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Bolivia, y están de pronto en una mejor posición que nosotros países como Paraguay, Uruguay, pero obviamente siempre es importante mirar la población de nuestro país, que es muchísimo más grande que los países que ustedes ven al final de la gráfica. Y cuando nosotros hacemos esa comparación con otros países del mundo, pues nos damos cuenta que estamos también en el número de casos por millón de habitantes, muy por debajo de Estados Unidos, España, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y México. Estamos ligeramente por encima de Corea del Sur, pero es interesante plantear estos comparadores. Ahora, cuando hacemos la comparación, y esa es otra pregunta que nos han hecho a través de las redes y a través de otras plataformas, de cómo está Colombia en pacientes críticos por millón de habitantes comparado con el mundo y con el entorno regional. Ahí también quisiera compartirles lo siguiente. Colombia hoy tiene 4.9 pacientes críticos por millón de habitantes, lo cual nos sitúa a nosotros por debajo de países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania. Y cuando lo miramos en el entorno latinoamericano, también es bien interesante porque nos encontramos por debajo de países como Chile, como Perú, como Ecuador, como Brasil. Y eso muestra el inmenso esfuerzo que se ha hecho en nuestro país por parte de todos los ciudadanos y que cuando nosotros vamos cumpliendo las prácticas de distanciamiento y las prácticas de higiene, estamos produciendo resultados importantes. Ahora, otro indicador frente al cual nos han hecho muchas preguntas: ¿cómo estamos en términos de fallecidos por millón de habitantes? También, cuando miramos el comparativo mundial, nos damos cuenta que Colombia está muy por debajo de países como España, que tiene 574 fallecidos por millón, o Italia, 544, Francia, 436, Estados Unidos, 302, Alemania, 101, México, 59. Colombia tiene 15 fallecidos por millón de habitantes. Y si lo miramos en el entorno latinoamericano, que también es importante, podemos observar que nuestro país también está en una situación donde con los 15 fallecidos por millón de habitantes estamos muy por debajo de países como Ecuador, que tienen 182, Brasil 111, Perú 110, Panamá 72, Chile 40, Bolivia 21. Y eso también creo que muestra el papel que se ha venido cumpliendo en nuestro país y la tarea que tenemos todos por delante de seguir fortaleciendo. Ahora, hay muchas personas que han hecho preguntas también sobre las pruebas, de si el país está haciendo suficientes pruebas o no. Y yo creo que hay algo que es importante y lo quiero aclarar una vez más. Las pruebas que han sido más confiables son las pruebas moleculares o PCR. Son las pruebas que tienen mayor certeza. Y por eso muchos de los indicadores mundiales sobre pruebas privilegian el volumen de pruebas PCR que se están adelantando.
Por eso quería compartirles a ustedes también la siguiente gráfica, donde podemos ver las pruebas PCR por millón de habitantes. Y nos damos cuenta que nosotros prácticamente somos el cuarto país de América Latina que está haciendo más pruebas PCR por millón de habitantes. Tenemos países como Panamá, Uruguay, que están por encima de nosotros, con poblaciones que son inferiores a los 6 millones de habitantes. Un país como Chile, que puede estar por el orden de 18, 19 millones de habitantes. Colombia, con 50 millones de habitantes, supera en pruebas PCR por millón a países como Costa Rica, como Perú, y también, si lo vemos en la siguiente gráfica, también está por encima de países como Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, México y Guatemala. Y creo que es importante porque seguimos creciendo el número de pruebas PCR. Hoy llegamos a una cifra récord, hoy estuvimos por encima de las 10.000 pruebas y nosotros queremos mantener un ritmo muy importante con la activación también de los laboratorios en todas las regiones y que esto nos sirva a todos para tener confianza sobre el esfuerzo que se está haciendo en todo el territorio. Hemos visto, por supuesto, que en nuestro país tenemos lugares donde hay casos de alerta. Nosotros hemos estado trabajando en ciudades como Leticia, hemos estado trabajando intensamente también en la ciudad de Cartagena, hemos estado acompañando también a gobernantes locales en otros lugares para tomar decisiones como cercos epidemiológicos. En fin, estamos trabajando porque nos aproximamos también a una nueva fase, a una fase donde seguimos nosotros con el concepto del aislamiento preventivo con sentido de colaboración e inteligencia, donde vamos recuperando gradualmente vida productiva conforme a los lineamientos que ha establecido el gobierno nacional, pero donde la gradualidad va a estar aplicada también por los gobernantes locales. Y han surgido preguntas que son importantes sobre algunos lineamientos generales que debemos esperar a partir del 1 de junio. Y por eso nosotros hemos dicho varias cosas. Entre el 1 de junio y el 30 de junio quiero reiterar varios temas. Algunos se van a extender más allá del 30 de junio, los voy a ir precisando, pero quisiera una vez más insistir en el lineamiento para que entre el 1 de junio y el 30 de junio nosotros logremos que todas las personas mayores de 70 años también permanezcan en casa. Obviamente con los lineamientos del ministerio, la idea es que tengan un poco más de libertad, pero insisto, esta es una medida que puede sonar incómoda, que puede quizás generar molestias, pero lo estamos haciendo para proteger vidas. El 49% de los casos fatales en nuestro país los hemos visto con personas mayores de 70 años. Si nosotros sumamos personas entre 60 y 70, podemos ver que la cifra supera de lejos el 65%, supera inclusive el 70%. Y nuestra insistencia es que las personas mayores de 70 años sigan en casa, puedan tener ese espacio adicional de libertad. No es esto una medida para afectarlos ni para discriminarlos, sino para protegerlos porque son el sector más vulnerable. Y tenemos personas menores de 70 años que tienen también preexistencias o comorbilidades severas, frente a los cuales también queremos hacer el llamado de que permanezcan en casa. Por supuesto, no tendremos universidades ni colegios. Las universidades empezarán con algunos ejercicios en laboratorio, como lo dijo la ministra María Victoria Angulo. Insistir una vez más, las personas con preexistencias y comorbilidades deben permanecer en casa, sobre todo cuando tienen manifestaciones severas. No vamos a tener eventos sociales, ni públicos ni privados. No tendremos bares y discotecas. El llamado a tener todo el teletrabajo posible, que tratemos en la medida que podamos hacer trabajo en casa, teletrabajo, trabajo virtual, hacerlo en casa. El transporte masivo sigue bajo el principio de no tener capacidades más allá del 35%. El uso del tapabocas obligatorio en espacios públicos en todo momento y obviamente los protocolos también para su uso en los espacios laborales a quienes han ido recuperando y van recuperando gradualmente la vida productiva. Muchísimo énfasis en el distanciamiento social, en mantener esas distancias como lo estamos planteando en todas las campañas pedagógicas. Mantendremos las fronteras cerradas, no tendremos vuelos internacionales ni nacionales, no tendremos transporte intermunicipal. Las personas que estén dentro de los sectores que van recuperando también vida productiva,
con síntomas de gripa se quedan en casa. Y eso es muy importante. Y ahora le voy a pedir al ministro de Salud que también haga un énfasis en esto para que no tengamos personas con síntomas que estén en los espacios laborales. El aislamiento de los casos positivos es algo en lo cual queremos seguir avanzando con las autoridades locales cuando se van identificando, cumplir con rigor esos aislamientos, tener también los mecanismos de trazabilidad, seguir aumentando pruebas con la red de laboratorios en todo el país, seguir ampliando las capacidades de salud y, por supuesto, insistir muchísimo en todos los protocolos sectoriales que son fundamentales para aquellos espacios de la economía que recuperan vida productiva y donde esa gradualidad con los protocolos se trabaja de manera detallada con las autoridades locales. Quería hacer énfasis en esto y quería también recordarles a ustedes que la semana pasada estuvimos acá hablando de medidas como no pagar el impuesto al consumo para los restaurantes durante este semestre. Y algo que también era importante, algunas medidas que fueron planteadas por la DIAN de comodidad en lo que tiene que ver con ponerse al día con obligaciones tributarias y también diferir algunas de esas obligaciones. Y uno de los sectores que se ha visto muy golpeado durante esta crisis de coronavirus a nivel mundial es el sector de los restaurantes, y muchas de estas medidas que les acabo de compartir pues estaban orientadas también a darles algún alivio, y por eso quiero que en el testimonio de muchas personas que han estado sorteando la pandemia del COVID-19 como gestores, como gerentes, como dueños de restaurantes, pues ellos también, aparte de adaptarse y de reinventarse, están valorando el impacto de algunas de estas medidas, y por eso los invito a que conozcamos ese testimonio de ellos. Con la expedición del decreto que suspende hasta el 31 de diciembre el impuesto al consumo que deben pagar los restaurantes, son varios los comerciantes que reciben con optimismo la decisión. Eso nos ayuda mucho porque cualquier beneficio que el gobierno nos pueda colaborar nos sirve. Muy buena noticia para la parte de los restaurantes y para más que todo nuestros clientes. Definitivamente fue una gran respuesta la que dio la DIAN. Entonces eso hace que el alivio al impoconsumo sea un auxilio directo y justo, porque no habíamos podido acceder a ningún beneficio de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Para el sector, la pandemia representó la necesidad de cambiar la forma de trabajar mientras llegaban las ayudas. Ahorita nos ha tocado un poco apoyarnos con la parte de los domicilios. Propietarios de restaurantes y panaderías ven el auxilio como una gran ayuda. Claro que nos alivian, cualquier ayuda pues nos sirve. A mitigar muchos costos, muchos gastos que ahorita tenemos. Para ellos, la responsabilidad y el compromiso es de todos y aportan desde su negocio para salir adelante. Estamos siguiendo los lineamientos de bioseguridad, haciendo la desinfección adecuada. Pues yo creo que tenemos que seguir adelante. De esta crisis vamos a salir todos fortalecidos y que seguramente vamos a ser, como lo hemos sido en el tema sanitario, un ejemplo de sociedad, de país que sale muy rápidamente de sus dificultades económicas. Nos toca colaborar a todos. Nos toca colaborar a usted, a mí, a ellos, a todos nos toca colaborar para que la economía se levante. Sobre todo, cuidarnos. Para el sector, el anhelo es uno solo. Que mis clientes vuelvan. Bueno, y así como vemos este testimonio, este fin de semana estuvimos realizando nuestro Facebook Live, donde recibimos preguntas de los ciudadanos y contestamos de manera directa. Me acompañó el día sábado la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y hablamos sobre la recuperación de las clases en colegios y universidades a partir del mes de agosto, donde vamos a tener el sistema de alternancia entre la presencialidad, la virtualidad, el trabajo en casa, y esta semana la tendremos a ella acompañándonos también para precisar muchas de estas medidas. Pero hoy, una vez más, nos acompañan varios miembros del gobierno que están no solamente trabajando activamente en facilitar este proceso de recuperar vida productiva, sino que también están articulando medidas para que pongamos una agenda de recuperación económica importante en nuestro país. Y uno de los sectores que es quizás trascendental en la recuperación de nuestra economía, pero además que es una especie de motor en generación de empleo y al mismo tiempo un factor de bienestar, es el sector de la vivienda.
Por eso nos acompaña el ministro Jonathan Malagón, él nos acompaña hoy virtualmente y va a hablarles a ustedes no solamente de cómo va el sector en el marco del COVID-19, cómo va esta recuperación, sino que también va a presentarles a ustedes una iniciativa donde nosotros esperamos, con un programa muy agresivo de subsidios de vivienda, ponernos en la tarea de acelerar la construcción y entrega de 200.000 viviendas en nuestro país, donde estamos haciendo subsidios a través de distintas modalidades para lo que tiene que ver con la vivienda de interés social, y también estamos agregando 100.000 viviendas en lo que corresponde al sector no relacionado con vivienda de interés social. Subsidios que bajan sustancialmente el valor de la cuota y le van a permitir a muchas familias construir ese sueño de ser propietarios. Así que, ministro Malagón, lo escuchamos. Gracias por acompañarnos y háblele usted a los colombianos sobre las medidas para el sector de la vivienda y la construcción. Buenas tardes, presidente, compañeros de gabinete colombianos. El 2019 fue el mejor año de toda la historia de Colombia en términos de vivienda de interés social. Logramos consolidar más de 120.000 unidades vendidas, un tercio de las cuales se apalancaron en los subsidios del gobierno nacional. El 2020 se avisoraba como un año incluso mejor que el inmediatamente anterior. Tuvimos el mejor enero de todos los tiempos. En los primeros 2 meses ya llevábamos 25.000 unidades vendidas, pero esta realidad cambió a la luz de la emergencia económica y sanitaria, y a partir del mes de marzo las ventas se redujeron en un 60%, el área paralizada se incrementó en más de un 25% y las operaciones cercanas al desistimiento ya son del orden del 20%. Casi todos los programas de recuperación económica a lo largo y ancho del planeta tienen un elemento en común, y es que el sector de la construcción, en particular el subsector de edificaciones, es un elemento central, es un elemento capital de la estrategia de reactivación. ¿Por qué? Porque cada peso que se invierte en construcción, en edificación, se multiplica por 5 y se irriga sobre todo el aparato productivo. Y cada puesto de trabajo que se genera en edificaciones induce la contratación de 2 trabajos adicionales en otra rama de la actividad productiva, lo cual nos permite democratizar sectorialmente no solamente el crecimiento, sino también el empleo. Lo que le queremos mostrar el día de hoy a los colombianos es el trabajo conjunto del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda bajo el liderazgo y la dirección del presidente de la República. Se trata del programa más agresivo que hayamos tenido de subsidios de vivienda para un periodo de tiempo relativamente corto. De aquí al 2022 tendremos 200.000 subsidios de vivienda, 100.000 de los cuales estarán destinados para la compra de vivienda de interés social a través de los programas y los mecanismos que ya están vigentes, y otros 100.000 adicionales estarán destinados a la compra de vivienda por encima del tope BIS, con un límite en los 500 salarios mínimos. Se trata de 200.000 sueños, de 200.000 familias, de 200.000 oportunidades para que cada vez más colombianos decidan comprar vivienda y se sumen a ese gran propósito nacional de hacer del nuestro un país de propietarios. Para dar un orden de magnitud, 200.000 viviendas equivalen a construir desde cero una ciudad del tamaño de Cúcuta, y esos subsidios los estaremos entregando de aquí al 2022. Por favor, corramos el video y compartámosle las experiencias de cómo cambia esto, la realidad de financiación en distintos ejemplos de familias que quieran comprar vivienda durante los próximos 2 años. El gobierno del presidente Iván Duque lanza el programa más ambicioso para la compra de vivienda. Serán 200.000 familias que en los próximos 2 años podrán cumplir su sueño de tener casa propia. Sin duda, es una de las apuestas más ambiciosas que permitirán reactivar el sector vivienda y lograr que más familias
tengan su casa propia. De estos subsidios dispuestos por los ministerios de Vivienda y Hacienda, 100.000 serán para familias con ingresos menores a 4 salarios mínimos que quieran comprar una vivienda de interés social y 100.000 serán para familias de cualquier nivel de ingreso que deseen adquirir una vivienda que no es de interés social de hasta 438 millones de pesos. Estos subsidios estarán disponibles desde el segundo semestre del año. Veamos 2 ejemplos. El primero es el caso de una familia con ingresos de 2 salarios mínimos que desea adquirir una vivienda cuyo valor es de 80 millones de pesos. Sin el apoyo del gobierno nacional, tendría que pagar durante 30 años una cuota mensual aproximadamente de 602.000 pesos. Con el apoyo del gobierno nacional, su cuota quedaría alrededor de 267.000 pesos. Y si tiene caja de compensación y accede al subsidio concurrente, su cuota le quedaría en cerca de 179.000 pesos mensuales. El segundo es un hogar que desea adquirir una vivienda no bis de 200 millones de pesos y ya cuenta con el 30% de la cuota inicial. Sin subsidio, la cuota mensual de su crédito le quedaría alrededor de 929.000 pesos mensuales a 30 años. Y con el nuevo subsidio del gobierno nacional, la cuota le quedaría aproximadamente en 490.000 pesos. Por eso los anuncios del gobierno nacional son fundamentales para el sector y su recuperación. Son elementos fundamentales para una estrategia política y social que van a permitir hacer frente a esta coyuntura, sostener empleo y mover el aparato productivo del país. Así, cerca de 1 millón de colombianos podrán estrenar su casa en los próximos 2 años. Además, se crearán más de 320.000 empleos directos e indirectos que ayudarán a recuperar el crecimiento potencial de la economía colombiana. Y ministro Malagón, este video que además muestra de manera pedagógica esos ejemplos de cuánto termina pagándose por una cuota. Preguntas puntuales que yo le quiero transmitir a usted de los ciudadanos. La primera, esto es cuota fija, ministro. Yo creo que es muy importante que usted haga esa precisión. ¿Cómo serán esas cuotas? Presidente, el hecho de que contemos con cuotas fijas permite que los colombianos vayan ganando año tras año el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque pagar 400, 500 mil pesos mensuales hoy no es equivalente a pagar esa misma cifra dentro de 5 o 7 años. Y esa garantía va a ser muy importante para que los colombianos no corran ningún tipo de riesgo y no tengan ningún tipo de sorpresa, por ejemplo, por un eventual rebrote inflacionario que podría modificar lo que se paga mensualmente de vivienda cuando está atada a VR, pero no cuando está atada a estas cuotas fijas. Pero una buena noticia, presidente, para compartirla a los colombianos es que los instrumentos para la dispersión de estos subsidios ya existen. El país ha aprendido muchísimo durante los últimos años. El año pasado fue el año que más subsidios de vivienda entregamos. Ese mecanismo del FRECH, tanto bis como no bis, funciona muy bien desde el Banco de la República y por lo tanto todos los colombianos que a partir del segundo semestre se acerquen a sacar provecho de este lanzamiento, de este gran programa, de esta iniciativa, van a encontrar una respuesta rápida y efectiva de los bancos. Importante decirlo, para acceder a las viviendas que son no bis, no existe ningún tipo de restricción en términos de ingreso. Los colombianos, independientemente de su nivel de ingreso, van a estar cobijados. Este es un programa que beneficia a la clase media, que beneficia a los más vulnerables, pero que también da la oportunidad para que aquellos colombianos que quieran comprar una segunda vivienda como inversión, lo puedan hacer y puedan crecer. Muchas gracias, ministro Malagón. Creo que este es un balance muy importante de una medida que busca no solamente reactivar empleos, sino también reactivar nuestra economía brindándole oportunidades a muchas familias de cumplir el sueño de ser propietarios. Y quiero también darle la palabra hoy al doctor Diego Molano, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, porque otro de los retos grandes que enfrentamos a lo largo de estos 2 meses de aislamiento preventivo obligatorio, pues han tenido que ver sobre cómo mantener protección social para los más vulnerables. Y aquí tenemos un abanico importante de programas que los hemos mantenido cercanos a los ciudadanos
y donde en medio de los grandes desafíos logísticos hemos procurado que lleguen con sus recursos oportunamente a las familias colombianas. Así que, doctor Diego, hagamos ese balance general, esas cifras globales de cómo programas como Familias en Acción, que llega a cerca de 2.7 millones de familias, mirar también cómo avanza Colombia Mayor, cerca de 1.7 adultos mayores, Jóvenes en Acción, casi 276.000 jóvenes en condición de vulnerabilidad, los programas del PA en Casa, los programas de los balances y sobre todo los soportes nutricionales del ICBF. Hagámosle a los colombianos ese resumen a hoy de cómo hemos ido atendiendo a esas familias que tanto lo requieren. Presidente, buenas noches. Colombianos, la instrucción suya, presidente, fue que las diferentes entidades sociales se organizaran para que en estos 2 meses cada medida de aislamiento fuera apoyada con una medida de protección social. Eso nos ha permitido que en estos 2 meses lleguemos a más de 8 millones de hogares colombianos, los más vulnerables, prioritariamente atendidos, casi 28 millones de colombianos que han recibido un apoyo directo o un giro con el fin de garantizar un mejor bienestar. ¿Cómo ha sido el proceso? En primer lugar, cuando se toma la medida, presidente, de avanzar con que los jóvenes se quedaran en casa, se activan los programas de apoyo a las familias que tienen niños y jóvenes. Tal es el caso de Familias en Acción. Familias en Acción en esta primera etapa lo que logró fue hacer un proceso para hacer un giro a 2.600.000 familias, casi 700.000 millones de pesos, y en este mes ya va haciendo un pago nuevamente a 1.838.000 familias por aproximadamente 330.000 pesos, una medida concreta para apoyar a las familias que tienen a sus hijos en la casa. Lo mismo sucedió con Jóvenes en Acción. Se tomó la decisión de que las clases técnicas, tecnológicas de la universidad se tomaran en la casa. El gobierno, a través de este programa, dio un apoyo a 274.000 jóvenes en acción, casi 142.000 millones de pesos, que logró que ellos y sus familias, porque el pago fue complementario, tuvieran un ingreso adicional. Luego viene la medida de los adultos mayores, que llevan casi 7 semanas en aislamiento, que fue complementada con un esfuerzo muy importante por Colombia Mayor. En la primera etapa se pagaron 1.560.000 adultos mayores en los que se hizo ajustes en el programa para recibir ese pago, de modo que no tuvieran que salir en la casa, y adicionalmente en el pago adelantado de abril y mayo ya hoy han recibido 1.582.000 adultos mayores un nuevo pago por 160.000 pesos este último. Eso significa, se complementa el aislamiento que se toma decisión con una medida social. Y ahora, por supuesto, presidente, también la decisión es cómo se apoya a las familias que tienen niños pequeños, los de 0 a 5 años, y en este caso la labor del ICBF hace una labor de un trabajo conjunto con las madres comunitarias, con las asociaciones de padres, para que en esos hogares, en los centros de desarrollo infantil, pues se desarrollara un mecanismo para apoyarlos en su casa. Hay más de 1.600.000 kits alimentarios que se han entregado a las familias y en este mes siguen avanzando ya con una entrega de 1.200.000 kits. Por supuesto, todos complementados con apoyos alimentarios y nutricionales en ese plan de trabajo cada uno de estos meses, con aproximadamente a 15.000 familias que requieren y tienen niños que requieren apoyo nutricional. Así que, presidente, a lo largo de estos 2 meses tenemos un balance social que permite mostrar que con la inversión y las medidas sociales hemos cuidado a los colombianos de la enfermedad, pero también con estos programas los hemos cuidado para garantizar que tengan un mejor bienestar y puedan seguir avanzando en esta necesidad de proteger la vida, pero también proteger su bienestar. Muchas gracias, doctor Diego. Y a estos programas sociales se suman 2 iniciativas que las hemos venido compartiendo con ustedes en cada uno de sus avances, que es, por un lado, la devolución del IVA a las familias más vulnerables, corrigiendo una inequidad, una desigualdad histórica, donde realmente era injusto que muchas familias vulnerables pagaran por productos lo mismo de IVA de las familias más pudientes. Aquí se está poniendo en marcha esa devolución a cerca de 1 millón de familias. Y también, una vez más, hablar de Ingreso Solidario, que es un programa para atender a los colombianos en medio de esta emergencia y sobre todo llegar a aquellos que nunca habían tenido el acceso a un programa social del Estado. Hicimos un giro de 160.000 pesos en abril, estamos haciendo el segundo de 160.000 en mayo
Y quiero decirle a todos los colombianos que vamos a hacer un tercer giro de ingreso solidario en el mes de junio, también por 160.000 pesos. Por eso he invitado hoy acá al doctor Luis Alberto Rodríguez, al director del Departamento Nacional de Planeación, para que nos hable del balance a la fecha y cómo seguimos también ampliando la base de datos de ingreso solidario para que esas personas que nunca habían tenido un mecanismo de protección lo tengan hoy. Así que, doctor Luis Alberto, lo escuchamos. Buenas noches. Efectivamente, presidente, ya llegamos a 2.100.000 hogares que han recibido un giro o 2 giros del programa Ingreso Solidario. Hogares que nunca antes habían recibido una transferencia en efectivo del Estado, y llegaremos a 3 millones de hogares. Adicionalmente a esos 2 giros que ya se han hecho, algunos en el mes de abril, otros en el mes de mayo, haremos a partir de la segunda semana de junio ese tercer giro que usted anuncia. Eso quiere decir que a 3 millones de hogares que antes nunca habían recibido una transferencia en efectivo del Estado, le estaremos girando cerca de medio salario mínimo, 480.000 pesos exactamente, en el transcurso de los meses de este aislamiento preventivo obligatorio, de abril a las semanas que llevamos contadas. Adicionalmente, presidente, al programa que usted se hace referencia, que es el programa de devolución del IVA, que efectivamente buscaba corregir esa injusticia que era cobrarle exactamente la misma tarifa a hogares de altos ingresos y hogares de ingresos y de menores ingresos y familias vulnerables. Ese programa que le entrega cada 2 meses un monto, que era el que antes le quitaba ese impuesto a las ventas, ya llegamos a 1 millón de hogares con el primer envío, que era de los meses marzo y abril. Ya vamos en cerca de 700.000 hogares, que lo arrancamos la semana pasada, el segundo giro referente a mayo-junio, y seguimos andando. Ese programa de la devolución del IVA, que es un programa que llegó para quedarse, estaba en el corazón del plan de desarrollo de este gobierno, estaba en el corazón de la discusión de cómo promover una sociedad más equitativa y con mayor equidad, y ya es una realidad, ya se ha vuelto un programa que de hecho se ha reiterado. Trajimos un video precisamente para mostrar lo que fue cómo llegamos a ese primer 1 millón de hogares que recibió esa devolución del IVA. Por primera vez en Colombia, para corregir una injusticia social, el Gobierno Nacional estableció la devolución del IVA. 1 millón de colombianos ya la reciben. Hoy podemos decir con orgullo que ya llegamos a la meta y que seguimos avanzando hacia un país más justo. La devolución del IVA se realizó en los 32 departamentos y 1.100 municipios del país, aportando a la equidad en todo el territorio nacional. Muy favorecido de la devolución del IVA, siempre sirve para algo, un mercadito y unos útiles de aseo. Yo tengo una artrosis, ya no puedo trabajar. Me llegó el mensaje diciendo que nosotros éramos favorecidos por el IVA y compramos mercadito, nos quedó como para ayudas del arriendo. Este año, con la emergencia del COVID, ya se giraron 2 pagos y se realizarán otros 3 en lo que resta del año. La meta del Gobierno Nacional es que al 2022 se llegue a los 2 millones de beneficiados del esquema de devolución del IVA. Una compensación que llegó para quedarse. Avanzamos hacia un país más justo. Y así como hacemos el balance de lo social, es muy importante que hoy también hagamos un balance sobre el sector de la salud en lo que han sido estos 2 meses de aislamiento preventivo obligatorio, donde hemos ido recuperando vida productiva. Hoy nos acompaña el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, como lo hace continuamente. Pero yo quisiera, ministro, que hoy le habláramos a los colombianos de temas muy específicos. Uno, la ampliación de las capacidades de unidades de cuidado intensivo, cómo se han hecho, cómo van, porque cuando estamos escuchando hoy que algunas ciudades están teniendo mayor capacidad utilizada, cómo queremos seguir aumentando también esa capacidad. Otro tema importante, cómo ha ido aumentando el número de pruebas, el fortalecimiento de laboratorios en los territorios.
los cronogramas también de las adquisiciones de más de 2.000 ventiladores, el trabajo que se está haciendo también en los territorios y las cifras que son también muy importantes en términos de las finanzas del sector de la salud. Cómo se ha adelantado la compra de cartera, cómo vamos con las solicitudes para los pagos de lo que nosotros hemos denominado el acuerdo de punto final y por supuesto también, ministro Fernando, hacer un balance de esas medidas extraordinarias en el marco de la atención de esta emergencia. Yo creo que hacer ese balance de parte suya hoy es muy importante para los colombianos, pero antes de eso déjenme, yo también le digo a los colombianos que nos acompañan que todo lo que nosotros hemos construido se debe gracias al esfuerzo colectivo. Y no me canso de insistir, lo que nosotros hagamos enfrentando esta pandemia es un trabajo colectivo nuestro, no es el triunfo individual de nadie. Aquí todos trabajamos con ese propósito y en la medida que nosotros decimos vamos a ganarnos la vida, cuando decimos ganarnos la vida es ganarle al COVID con inteligencia, con cooperación, con generosidad y hacerlo también con las prácticas de autocuidado. En la medida en que todos tengamos ese rigor y esa disciplina en el autocuidado, nosotros vamos saliendo adelante. Y he insistido mucho en esto durante un tiempo. Nosotros tenemos que recuperar vida productiva, más no vida social. Ese es el reto más grande que nosotros enfrentamos, pero estoy seguro que como país, en la medida en que actuemos con ese gran sentido de resiliencia, lo haremos bien. Por eso, antes de escuchar al ministro Fernando Ruiz, quiero que una vez más todos tengamos en cuenta cuáles son las recomendaciones de autocuidado. Hay muchas formas, pero solo una es la correcta. No uses el tapabocas así, sino así. El lavado de manos no es solo agua y de rapidez, hay que hacerlo bien. El distanciamiento social no incluye abrazos ni grupos. Al usar transporte público, por mucho afán que tengas, es mejor esperar y además conservar la distancia correcta. Si por alguna razón toses, no expongas a otros. Hazlo correctamente. Como ves, hay muchas formas. Solo la correcta ayuda a salvar vidas y a protegernos del coronavirus. Sí, presidente, nuestro balance en términos, tiene varios términos: financiación, compra de elementos de protección, las pruebas y todo el trabajo que tiene que ver con la generación de capacidades. En temas de financiación, nosotros hemos girado de recursos del Estado al Ministerio de Salud a los hospitales públicos y privados del país, un total de 7.6 billones de pesos en giro directo, de una financiación total del sistema de 21.1 billones. A la fecha, hemos resuelto 531 solicitudes de cartera, de compra de cartera hospitalaria en las CEPS aprobadas con giros desde la ADRES por total de 476.516 millones de pesos, los cuales han beneficiado 381 hospitales, de los cuales 220 son públicos y 157 privados. En lo que tiene que ver con pago de salarios y honorarios atrasados, se han asignado un total de 213.700 millones de pesos para apoyar a los hospitales en el pago de las nóminas atrasadas corrientes del año 2020 y asignados estos recursos a 504 hospitales. Se han autorizado ya un total de 182.122 millones de 355 hospitales que han solicitado su respectivo giro. También en lo que tiene que ver con elementos de protección personal, a través del 7% de dedicación de la UPC de riesgos laborales para compra de elementos de protección personal, hemos entregado 13.900.000, casi 14 millones de elementos de protección personal desde las diferentes ARLs. En lo relacionado con la construcción de consolidación de camas de hospitalización, hemos pasado del 24 de febrero, teníamos en esta gráfica, la gráfica muestra las cifras a partir de los 39.989 camas de hospitalización que teníamos en febrero 24 a una disponibilidad
hoy en día para atención de COVID del 5 de mayo de 41.600 camas. En lo que tiene que ver con cuidado intermedio, también desde la base del 24 de febrero, 3.167 camas a 3.424 camas. Y en cuidado intensivo de adultos, de 5.346 camas, que era nuestra línea de base con la cual arrancábamos en ese momento, en esta visión, esta gráfica que también parte de un nivel de 4.800 camas, hacia un total de 6.255 camas de unidad de cuidado intensivo que tenemos actualmente disponible. Presidente, prácticamente se han aumentado casi en 1.000 camas en los últimos 2 meses de unidades de cuidado intensivo disponibles en el país, un crecimiento que es absolutamente importante. Y en este momento hemos adquirido desde el Ministerio de Salud 2.767 ventiladores, de los cuales ya estamos empezando a recibir los primeros y empezamos todo el proceso de distribución con unas entregas que estarán especialmente concentradas en los meses de junio, julio y agosto para lo que tiene que ver con la disponibilidad de esos elementos tan esenciales para la atención en unidades de cuidado intensivo. Pero adicionalmente, presidente, nosotros hemos venido trabajando muy intensamente en la generación de comunicación, piezas comunicacionales. Por ejemplo, se han producido en estos meses 112 piezas comunicacionales para transmitirle e informarle a los colombianos todo lo que tiene que ver con el COVID, y esto es prácticamente 3 veces más de lo que se produce en un periodo de un año en piezas comunicacionales desde el Ministerio de Salud. Adicionalmente, todo el esfuerzo por el acompañamiento a nuestros entes territoriales en la realización de puestos de mando unificado en toda la asesoría y asistencia técnica para la consolidación de sus planes de contingencia y todo lo que tiene que ver con la ejecución de pruebas que, como usted decía, presidente, hemos pasado de niveles cercanos a las 1.000 pruebas iniciales a 6.000 a 7.000. Yo podemos acreditar ese récord, presidente, de 10.000 pruebas al día realizadas. Yo creo que ese ha sido un esfuerzo muy grande, en el que el Ministerio obviamente no ha estado solo, con todo el acompañamiento del Gobierno Nacional y de otros ministerios del FOME, que es el Fondo para la Mitigación de la Emergencia, y todo el apoyo de los entes territoriales para la consolidación y asistencia técnica en lo que tiene que ver con construcción de capacidades, señor presidente. Gracias, ministro. Y como este es un balance importante, porque el aislamiento preventivo obligatorio pues ha sido uno de los retos más grandes quizás de nuestra historia, porque es la primera vez en la historia de nuestro país que tenemos un periodo tan extenso para la protección de la vida y la salud. Es importante que los ciudadanos sepan que no hemos descansado un solo día para buscar que la respuesta en el sector de la salud sea integral. Y por eso, a lo que decía ahora el ministro Fernando Ruiz, también hay que agregarle este testimonio que resume lo que han sido estos 2 meses intensos de trabajo para el fortalecimiento del sector de la salud. Colombia tiene hoy un sistema de salud más fortalecido y preparado para salvar vidas. El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia, oficializando la entrada de la fase de contención en el país. Unos días después, el 28 de marzo, investigadores colombianos obtuvieron la primera secuencia del genoma de SARS-CoV-2 que circula en el país. Durante este tiempo, los esfuerzos del Ministerio de Salud y Protección Social se han traducido en el giro sin precedentes de recursos para el sistema de salud, la habilitación de nuevos espacios hospitalarios y el fortalecimiento de la capacidad para realizar pruebas diagnósticas en el país. Este año se han girado 21,1 billones de pesos para el funcionamiento y saneamiento del sector salud, recursos que han beneficiado a más de 3.000 hospitales del país. Por otro lado, se estableció una estrategia de optimización y expansión de las capacidades hospitalarias que han permitido al país contar con 6.286 camas en unidades de cuidados intensivos, cantidad que seguirá aumentando gracias a la adquisición de 2.767 ventiladores. También se puso en marcha la implementación del reconocimiento económico para aquellos trabajadores de la salud que estén directamente involucrados en el manejo de la epidemia, esto mediante un presupuesto de 450.000 millones de pesos. Colombia ha ido aumentando paulatinamente su capacidad de realizar pruebas de detección de COVID-19 en todo el territorio nacional. 60 laboratorios en 19 departamentos y distritos hoy día tienen capacidad para realizar más de 7.000 pruebas al día y aproximarse así a la meta de 10.000 diarias en el corto plazo.
Además, desde el 29 de abril Colombia cuenta con 2 robots para el procesamiento de pruebas importados desde Estados Unidos, con el apoyo del gobierno de ese país. El 8 de marzo, el gobierno nacional hizo el lanzamiento de Coronap para que la ciudadanía pueda reportar síntomas y enterarse de las noticias del COVID-19. En el transcurso de la epidemia, se han identificado conglomerados, identificando la vigilancia y búsqueda epidemiológica de casos. MinSalud ha hecho presencia permanente para liderar soluciones concertadas con las autoridades civiles en búsqueda de la contención y mitigación de la epidemia en las regiones del país donde el COVID-19 ha tenido especial incidencia. Durante la emergencia sanitaria y a lo largo de los 2 meses de cuarentena, el Ministerio de Salud ha liderado, junto con otras carteras, la adopción de protocolos de bioseguridad para todos los grupos poblacionales y para todos los sectores económicos en proceso de recuperar la vida productiva y social. Por último, se han desarrollado una serie de campañas a lo largo de la pandemia cuyo objetivo ha sido educar e informar a la población colombiana de la evolución del virus en el país. Todo esto con el fin de ofrecer un mejor sistema de salud a los colombianos. Ministro Fernando, yo creo que este es un balance importante frente al cual hay que hacer pedagogía con los colombianos de qué se ha hecho durante todo este tiempo y obviamente también reiterarles a los colombianos lo siguiente: este es un virus frente al cual no hay una vacuna y sabemos que va a estar presente por un tiempo más prolongado del que todos quisiéramos. Yo insisto, los escenarios optimistas hablan de 6 meses, los moderados hablan de 12 meses, otros hablan de 18 meses. Y por lo tanto, nuestro reto es convivir con este virus. Usted estuvo en estos días, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, ministro, por instrucciones mías, y estuvimos en varias llamadas, en videoconferencias, también con las autoridades locales. ¿Cómo le podemos hablar a los colombianos de las experiencias que nos deja también lo que hoy se vive en Cartagena, en términos de la responsabilidad individual, en términos del distanciamiento, del aislamiento? Porque con algún tipo de relajamiento en las responsabilidades individuales o de inobservancia de las responsabilidades individuales, lo que podemos ver es que se pueden crecer no solamente los casos, sino también las afectaciones fatales. Por eso yo le diría, ministro, estamos entrando en una fase nueva del aislamiento preventivo, donde estamos haciendo más colaboración, más recuperación de vida productiva, más trabajo articulado con inteligencia individual y colectiva, pero eso que usted ha dicho, la disciplina de cada uno, cómo puede afectar los indicadores y qué nos deja como enseñanza Cartagena. Sí, presidente, esas enseñanzas, y voy a darle un ejemplo a los colombianos de cómo funcionamos con una ciudad como Cartagena y el seguimiento de todas las ciudades del país y de todos los municipios. Nosotros primero hacemos una labor que se llama vigilancia epidemiológica. El Instituto Nacional de Salud, el Ministerio, hacen vigilancia con base en la aplicación de pruebas de dónde se están generando focos. Se hacen mapas de calor, se consolidan mapas de calor, se identifican los sitios. En el caso de Cartagena, por ejemplo, de las comunidades afectadas, el mercado de Basurto, se hace un trabajo integrado con las secretarías de salud locales para estudiar y evaluar dónde están las afectaciones. Luego viene un trabajo con los alcaldes y gobernadores, sentándonos con ellos a establecer cuál es el plan de contingencia para afectar muy rápidamente el brote, con reuniones que llamamos puestos de mando unificado, donde se reúne prácticamente todo el gobierno nacional con las entidades locales, se acuerdan, se toman decisiones para apoyar a la ciudadanía, se hacen mensajes comunicacionales, se adoptan decisiones, reuniones con EPS, con IPS, con entidades de comercio, entidades industriales para establecer cuál es la mejor forma de actuar y se definen planes de contingencia que a través con comunicaciones desde el Ministerio de Salud y al apoyo del Comité Asesor que también conformamos en este plazo, debemos definir cuáles son las recomendaciones y acciones y seguir todo el proceso de implementación, dando toda la asistencia técnica. Esa es la labor que hacemos desde el Gobierno Nacional y desde los gobiernos territoriales, trabajando integradamente. Pero aquí hay una tercera patica que es necesaria, es la comunidad. Cómo la comunidad colabora siguiendo los protocolos y siguiendo las instrucciones que desde el gobierno local y los mandatarios locales se les da para poder reducir la afectación de los brotes, para poder hacer que no se nos estalle la epidemia en un ámbito territorial. Y aquí, presidente y colombiano, la colaboración de la ciudadanía es esencial.
Si no guardamos disciplina, si no tenemos distanciamiento social, es prácticamente imposible que tengamos un resultado efectivo y positivo. De manera que ese es el llamado de todo el tiempo, trabajando con medios de comunicación, integrándonos con ellos, llegándole a la gente y a la comunidad con esos mensajes esenciales para poder establecer. Y eso lo hacemos todos los días de la semana en salas, comités estratégicos que tenemos prácticamente todos los días, con seguimientos y con trabajo integrado siguiendo los 1.107 municipios de este país y todas las entes departamentales y distritales. Muchas gracias, ministro Fernando. Y yo creo que esa es la pedagogía en la que vamos a estar toda esta semana, no solamente haciendo balance en lo que ha sido el aislamiento, pero también cómo cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con Colombia, una responsabilidad con nuestros seres queridos, una responsabilidad con toda la sociedad. Y para despedir el espacio hoy de Prevención y Acción, quiero una vez más agradecerle a nuestra Policía Nacional. Ellos llevan ese lindo emblema, Dios y Patria. Con fe y con amor a nuestro país, trabajan en todo el territorio para hacer pedagogía, para defender a los ciudadanos, para facilitar muchos procesos logísticos. Y por eso quiero rendirle hoy ese homenaje a esa Policía Nacional cercana al corazón de los colombianos y que ha sido fundamental para el aislamiento preventivo obligatorio. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Una florecita en son de agradecerles a ustedes por toda la labor bonita que hacen por todos nosotros. Vale. Haciendo unas pausas activas para hacer la diferencia el día de hoy. Realizar ejercicios de estiramiento también es importante durante sus rutinas por estos días. Así mantenemos un buen estado de ánimo y el sistema inmune fortalecido. La Policía Nacional aquí acompañándolo. Camila, 28 años, se sube al bus sin mantener la distancia mínima de 1,5 metros. No lo sabe, pero la persona que va a su lado es positivo para COVID. Llega a casa, saluda a Paula, su hija de 9 años, y a su abuela Rosa de 72. Camila es asintomática, su hija tiene fiebre, su abuela no puede respirar. Todas son positivo. Paula y Camila se recuperan. Rosa fallece. Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa, ya uso tapabocas. ¿Para qué más? Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia.